Tengo el honor de predicarles hoy. Es una bendición predicarle a Iglesia Ríos de Agua Viva siempre. Siempre es una bendición. Yo he salido a muchos lugares, pero predicarle a la gente de casa es hermoso. Es hermoso porque esta iglesia, cuando uno predica acá, la gente recibe, saborea la palabra, y eso nos encanta a quienes predicamos aquí. ¿A cuántos de ustedes cocinan los domingos? ¿Quiénes cocinan los domingos acá? Levanten la mano. ¿Quiénes cocinan los domingos? ¿Verdad que lo más rico para ustedes? Es hermoso cuando usted cocina, la gente, sus hijos, sus esposos, sus cónyuges se sientan a comer, y después de que prueban el mondongo dicen: oíme, qué sopa esta. ¿Cómo se siente usted? Cuando mira y dice: tráeme otro poquito más. ¿Qué significa eso? Que le encantó, hombre. Así es predicar acá, fíjense, porque la gente se come la palabra, la recibe. Entonces pararse aquí es una bendición, es una responsabilidad, pero es una bendición, y hoy tengo ese honor y esa bendición de predicarles a ustedes. Amén. Y quiero hablarles de este tema, superando la duda. Diga conmigo: superando la duda. La duda es un tema que se ha hablado muchas veces, y en toda esta temporada pues probablemente he escuchado algunas palabras, algunos mensajes de respecto a esto. Pero yo pienso que si la palabra de Dios es eterna y es la palabra de Dios, siempre va a haber algo que le podamos sacar. Siempre hay algo que lo exprimimos y sacamos algo nuevo que nos deja un buen sabor de boca. Yo quiero hablar respecto a la duda. Los quiero llevar conmigo al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6. Léalo conmigo, por favor. Pero que pida, ¿lo va a leer conmigo? Vaya pues, de nuevo. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lugar a otro por el viento. De nuevo la primera parte. Pero el que pida, pida con fe, sin dudar. Ahí nos vamos a detener un poquito, porque esta palabra nos dice una cosa bien clara. Cuando pedimos, o es con fe o pedimos con duda. No pueden ir combinadas la fe con la duda. O pedimos con fe o pedimos con duda. El que pide con fe tiene un resultado, y el que pide con duda tiene otro resultado. Dice que las personas que dudan son como las olas del mar. ¿Cómo son las olas del mar? Que son agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. La duda es lo opuesto a la fe. ¿Sabe qué es opuesto, verdad? ¿Qué es lo opuesto del blanco? ¿No sabe? ¿Qué es lo opuesto del blanco? ¿Qué es lo opuesto del frío? ¿Qué es lo opuesto de la fe? La duda es lo opuesto de la fe. Entonces, mire, cuando hay fe, no hay duda. Pero cuando hay duda, no hay fe. Se lo repito: cuando hay fe, no hay duda. Cuando hay duda, no hay fe. Apréndase eso. Por eso yo quiero ayudarles en esta mañana hablándoles de esta palabra, porque la duda es algo que todos tenemos en algún momento, en alguna circunstancia, y tenemos que estar definidos, tenemos que estar determinados a superar las dudas en nuestra vida. Y la Biblia dice por eso: el que pida, pida con fe. Entonces, ¿se puede pedir con duda? Sí. ¿Cuál es el resultado de pedir con duda? No hay respuesta. Yo quiero hacerle un ejemplo. Mire esto. Mire esto. Yo le quiero pedirle a mi tío Edgardo que pase. Mi tío Edgardo, hermano del pastor, fue mi maestro cuando yo era adolescente. Recuerdo sus enseñanzas ahí en su casa con Blanquita. ¿Se acuerda que íbamos a recibir las clases, verdad? Todavía recuerdo eso y nos bendijeron mucho. Yo quiero que me ayude. Tenemos otro micrófono, Josué, porfa. Yo quiero que me ayude, tío, a hacer esta oración con ese micrófono. Léala y después ore. Amén, aleluya. Léala y después ore. Primero léala y después ore. Señor, te pido que toques el corazón de un servidor para que me regale una botella de agua. Amén, sí, Señor. ¿Usted cree que Dios puede contestar esa oración? Amén. Vamos a esperar a ver si Dios la contesta. Sí, Señor. Tanta agua que abunda.
Aquí nomás. Aquí viene uno, mire. Aquí nomás, pastor. Dios la contestó. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a Dios por eso? Aleluya, amén. Gracias. Amén. Ahora vamos a hacer otra oración. Amén. Primero la lee, después cierra los ojos y ora. Amén. Señor, te pido que toques el corazón de un servidor para que me regale un viaje a París. Amén. Santo, sí, Señor de la gloria, aleluya. Oh Padre celestial. Oh mi Padre amado, aleluya. Para ti no hay nada imposible. Y sabemos, Padre, que tú puedes hacerlo, Señor, porque eres el Dios del oro y de la plata. Y amén. Para ti no hay nada imposible, Padre de la gloria, aleluya. Santo Amén. eres, Señor, aleluya. Amén. Ahora, Amén. hermano Ronald, ¿cómo estamos ahí? ¿Será que usted puede cumplirle la oración al hermano? ¿Sabe qué le quiero explicar? Amén, aleluya. Vamos a rebobinar cuando le di el papelito y leyó la parte de que me regalen un viaje a París. ¿Cómo fue la expresión de él? Fue como y después oró. Pero antes de orar, ¿qué tuvo? Duda. Porque honestamente creemos nosotros que el hermano Ronald o alguno de los hermanos puede regalarle un viaje a París. Honestamente, no. Y entonces se puede orar, sí se puede orar. ¿Fue genuina la oración de él? Sí fue genuina. Pero fue con duda. A eso quiero llevarlo. Gracias, tío. Gracias. Puede sentarse. A eso quiero llevarlos. Porque Dios es un Dios grande. Creo en un Dios de milagro. Creo que Él lo hará. Su presencia está sobre mí y un milagro sucederá en mí. Acabamos de cantar, amén. Pero sucede que cuando oramos, sucede que cuando hablamos, cuando le pedimos a Dios, usualmente tenemos la expresión de mi tío Edgardo, así como, y después oramos. Pero ese es pedir con duda. Y dice el apóstol Pablo, cuando oren, cuando pidan con fe, sin dudar. No se puede una mezcla de las dos. No se puede, sí Señor, yo creo que puede ser, si antes no lo creyó. Lo que hizo primero fue una plataforma, y esa plataforma fue la duda, y puso su oración sobre una plataforma de duda. Usted sabe que hay muchos cristianos que así oran. Usted sabe que la mayoría de los cristianos así oran. Primero piensan que es imposible para Dios. Primero piensan que es algo demasiado difícil y después oran para pedir. ¿Estamos orando mal, sí o no? ¿Estamos orando mal, sí o no? Diga a la persona que está a su lado, hermano, lamento decirte que estás orando mal. Yo quiero darles un consejo hoy. ¿Qué tenemos que hacer cuando vamos a orar? Primero, tenemos que evaluar lo que vamos a pedir. Y no pedir, no ore, no pida hasta que usted crea que Dios puede hacerlo. Es decir, no salga corriendo a orar hasta que usted analice primero. ¿Será que Dios me puede dar una casa? ¿Será que Dios me puede dar una casa? ¿Será que Dios puede hacerlo? ¿Será que Dios puede hacerlo? ¿Será que Dios puede hacerlo? Y cuando usted esté convencido, que Dios puede hacerlo, entonces ahí ore. Porque su oración va a ser con fe y no con duda. Algunos oran como, por si acaso Dios no responde oraciones así. Dios no responde oraciones en medio de la duda. Dios responde oraciones llenas, repletas de fe. O hay fe o hay duda. Dios responde oraciones con fe. Diga conmigo, Dios responde oraciones con fe. Entonces cuando usted vaya a pedir algo, primero evalúe lo que va a pedir, luego pida. Si va a pedir con duda, mejor espérese hasta que usted esté extremadamente seguro de que Dios puede hacerlo. Entonces hágalo, y lo que vendrá es que usted va a ver un milagro en su vida. Amén. Una persona acostumbrada a vivir con duda será alguien inestable. Las personas que dudan de lo que Dios puede hacer van a ser personas inestables respecto a las decisiones de familia. Las personas que dudan de Dios van a ser inestables respecto a su llamado y su ministerio. Hay gente con grandes llamados de Dios, pero están llenos de dudas. Entonces no pueden dar un paso, son inestables. Hoy se sienten bien, hoy se sienten seguros, mañana no. Las personas que tienen dudas
Son inestables respecto a sus proyectos de negocio. Saben que tienen necesidad, pero tienen miedo. Hoy se lanzan, mañana quieren conquistar al mundo y pasado mañana dicen que no pueden, que no sirve lo que hicieron. Y así muchas cosas. Pero yo quiero hablarles, no quiero hablarles de cómo pedir, sino dónde entra la duda. ¿Cómo? Porque la duda siempre entra por algún lugar. ¿Cómo entra la duda? Siempre abrimos una puerta. ¿Cómo entra la duda a nuestra vida? Y probablemente hayan muchas cosas más. Yo quiero hablarle de dos situaciones específicas. Pueden haber muchas más. Yo quiero hablarle de dos situaciones específicas hoy, en las que nosotros abrimos la puerta para que la duda entre a nuestra vida. Cuando la duda entra, estamos en problemas y estamos en aprieto. Número uno, la duda viene cuando estamos aislados. ¿Lo puede leer conmigo? La duda viene cuando estamos aislados. ¿Qué es estar aislado? Es estar aparte, es estar desconectados. Yo quiero hablarles de Juan el Bautista. De paso les voy a dar una ventana de discipulado aquí, un paréntesis de discipulado. Siempre que usted escuche hablar de Juan, distinga de qué Juan habla la Biblia. En la Biblia aparecen dos Juanes. Uno es Juan, el discípulo de Jesús, que escribió el cuarto libro del Nuevo Testamento. Juan escribió las epístolas de Juan allá al final, casi por Apocalipsis, y escribió Apocalipsis, la revelación de Apocalipsis. Ese es un Juan. Pero yo quiero hablarles del otro Juan, Juan el Bautista, el que comenzó el ministerio antes que Jesús, no el discípulo de Jesús, sino el que comenzó el ministerio antes que Jesús. Juan nació 6 meses antes aproximadamente de Jesús. Eran, ¿cómo se dicen? Contemporáneos en edad. Y ese hombre es un milagro de Dios. Ese hombre es el cumplimiento de una profecía bíblica. Juan el Bautista es el cumplimiento de la profecía en Isaías, que decía: voz que clama en el desierto, preparen el camino para el que ha de venir. Y cuando empieza el ministerio, Juan el Bautista dice: esa voz que decía Isaías, yo soy esa voz que clama en el desierto, y yo estoy preparando el camino para el Mesías que ha de venir. Él sabía que era Jesús. Algunos historiadores dicen que eran primos. Hay un pasaje en la Biblia que dice que eran parientes, la mamá de Jesús y la mamá de Juan. Algunos dicen que eran primos. Entonces Juan el Bautista comenzó su llamado sirviendo y decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de Juan el Bautista, haciendo como una alfombra en donde Jesús debería de venir a predicar. Juan bautizaba, Juan hablaba de Dios, Juan hablaba del reino, hablaba del Mesías, profetizando y cumpliendo su llamado para que Jesús viniera y predicara. Juan es el fruto de la mano poderosa de Dios. De hecho, cuando iban a salir embarazada a su esposa, la mamá de Juan, un ángel se le apareció a Zacarías, el papá de Juan, antes de que naciera, y le dijo: vas a tener un hijo. Y ellos eran ancianos ya. Zacarías y Elizabeth eran ancianos, no tenían hijos. Pero un ángel se le apareció y le dijo: vas a tener un hijo. Y aquel hombre no creía. Y sabe que por 9 meses Zacarías estuvo mudo porque no creyó. Estuvo mudo. Y después se le apareció un día que llegó María, la madre de Jesús. Llegó a visitar a Elizabeth, la mamá de Juan, y estaba embarazada todavía Elizabeth. Dice la palabra que cuando María llegó, que entró por el umbral de la puerta, dice que el Espíritu de Dios cayó sobre Elizabeth, la mamá de Juan. Y dice que Juan en el vientre comenzó a moverse estrepitosamente de la unción y de la presencia de Dios. Yo quiero decirle algo: tus bebés aún en el vientre pueden ser bautizados con el Espíritu Santo. Siempre que usted mire a una mamá que tenga un embarazo, ponga sus manos ahí con respeto de lejito y bendiga a esa bebé, proclame la unción, el poder de Dios. Me encanta orar por los bebés que están en el vientre. Y fíjese que cuando uno hace eso, les toma un cariño a esos bebés. Pues eso pasó. Mire, Juan fue lleno del Espíritu Santo aún estando en el vientre de su mamá.
Fue concebido en medio de un proceso de esterilidad. Fue un milagro. Fue lleno del Espíritu Santo. El papá de Juan era sacerdote. Juan tenía una unción sacerdotal. Juan era un predicador. Era un hombre de Dios, un enviado. Un hombre que veía milagros. Cuando Jesús iba a iniciar su ministerio, se va al río donde Juan estaba bautizando y le dice: Juan, necesito que me bautices. Y Juan dice: no, Señor, yo no puedo hacerlo. Y Jesús le dice: claro que tenés que hacerlo para que se cumpla la profecía. Y mire lo que pasa. Cuando Juan bautiza a Jesús en el río y luego lo saca de la inmersión, dice que el cielo se abrió y una voz potente en el cielo se escuchó que estremeció a todos los que estaban ahí y decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Usted se imagina escuchar una voz así en el cielo. Ahí estaba Juan delante del Hijo de Dios, escuchando la voz del Padre desde el cielo. Y después dice que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de una paloma. ¿Usted se imagina lo que vio Juan? Juan vio al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el mismo momento. ¿Usted se imagina qué tipo era ese? ¿Qué poder el de ese hombre? ¿A dónde los quiero llevar? ¿A dónde los quiero llevar? ¿Usted se imagina un hombre de esa talla? Un hombre impresionante, con un currículum espiritual brutal. Pero fue un hombre que en algún momento de su vida le abrió la puerta a la duda. ¿Cuándo? Pues un día Juan lo encarcelaron porque se metió a problemas con el gobernador por denunciar el pecado que este hombre tenía. Lo mandaron al bote. Juan no estaba acostumbrado a estar aislado. Juan estaba acostumbrado a ser un hombre activo. Tenía sus propios discípulos. Él caminaba por el desierto de arriba y abajo y miraba muchos milagros y prodigios y señales. Pero el día en que estuvo encerrado, desconectado y aislado, se abrió la puerta para que la duda entrara. Porque mientras estaba ahí, yo no sé qué pensamientos tenía Juan. La Biblia no lo dice. Me voy a suponer yo algunos, y no es una doctrina lo que estoy haciendo, solo es una suposición. Pero yo probablemente pienso que Juan decía: ¿por qué Jesús no me viene a rescatar? ¿Por qué no abre los barrotes? ¿Por qué no se me caen las chachas? ¿Por qué no viene un terremoto, derrumba esto y yo me salgo libre? ¿Por qué? Yo me imagino que eso pensaba. Y entonces comenzó a decir Juan: ¿será que este Jesús era un buen hombre, pero ¿será que es que no era él? ¿Será que es que me adelanté? ¿Será que es que puse al hombre y no era este el correcto? ¿Será que este no era el Mesías? ¿Qué era eso? Duda. ¿Será que es que él no tiene tanto poder? A lo mejor yo le vi algunos rasgos, ramalazos ahí de poder, pero a lo mejor es que no tenga tanto. Estamos hablando de Juan el Bautista, un hombre terrible. Pero una vez que estuvo aislado, la duda le llegó. Y un día llama a 2 de sus discípulos, les manda un papelito con el soldado y le dice: llamame a Carlitos y llamame a Josué. Vengan, Josué y Carlitos, así rapidito. Y entonces le dice, allá por la ventanita de la celda, les dice: hey, vayan donde Jesús y díganle, pregúntenle, díganle que mando a decir yo, pero mírenlo a los ojos y díganle. Dice Juan, que le digas la verdad, que le digas la neta, ¿va? La neta. Decime si vos sos realmente, o si vos sentís que no sos vos, entonces mándame a decir para ver qué yo hago. Y se van aquellos hombres a decirle a Jesús. Dice Juan que si sos vos el elegido, si sos vos el Mesías, o si no. ¿Usted se imagina cuando Jesús escuchó eso? Si Juan ya lo había bautizado, si Juan escuchó la voz del Padre, si Juan vio el Espíritu Santo, y después le manda a decir: ¿será que no sos vos? ¿A cuánto les ha pasado que después de haber visto milagros, que después de haber escuchado la voz de Dios, están en una situación donde parece que Dios los abandonó y que Dios no está con ustedes? Donde parece que Dios no puede sanar, donde parece que Dios no puede liberar, donde parece que Dios no puede bendecir. Y usted dice: tal vez lo hizo con otro, pero conmigo no. O tal vez ni lo hace.
Tal vez es cuestión de casualidad que algunas cosas se dieron. Algunos de ustedes han estado ahí. A Juan le pasó eso. ¿Cuándo? Cuando se desconectó. Por eso cuando usted se desconecta siempre va a ser una puerta para que la duda entre. Yo he visto a gente de Dios quebrantarse, estar derramada, ver los milagros de Dios, pero cuando se descuidan, cuando se aíslan, dejan de creer en Dios, dejan de creer en la iglesia y empiezan a decir a esos que un día daban todo por estar aquí y después dicen: no, para ser cristiano no es necesario ir a la iglesia. Y uno lo miraba antes acá. ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salieron esas mentalidades? De la puerta que se abrió cuando se desconecta. Hay algunos de ustedes que nos están viendo de internet. No se desconecte, porque en el momento en que se desconecta, en el momento que se aísla, usted le abre la puerta de par en par a la duda para que entre. Y con la duda actuando ya es otra cosa. Ya su mensaje es diferente. Usted se imagina los discípulos de Juan que lo vieron a Juan bautizar a Jesús. ¿Cómo estuvieron ellos el día que escucharon la voz del Padre que se manifestaba mientras su Señor, mientras su Maestro bautizaba a Jesús? Y ellos escucharon la voz del Padre y vieron al Espíritu Santo descender. Y después escuchan a su líder, a su Maestro, que le vayan a preguntar a Jesús a ver si Él es. Porque una persona que tiene dudas eventualmente va a terminar contagiando a otros también de su duda. El que tiene dudas no solo se queda con ellas, sino que siempre le está contaminando a otros. Por eso usted tiene que tener cuidado a quien escucha. Usted tiene que tener cuidado de quien aprende. Y si una persona está desconectada, yo le doy una recomendación: no escuche, no aprenda de personas que están desconectadas. Hay gente que se aísla y lo primero que van a buscar es la gente que dejó de venir a la iglesia. ¿Y qué le transmiten? La duda que los sacó a ellos es la duda que se quedan con ellos también. ¿Sí me está entendiendo lo que le estoy enseñando en esta mañana? La duda viene cuando estamos aislados. Juan vio los milagros, escuchó la voz del Padre, pero cayó en duda. Juan escuchaba la fama de Jesús, pero ya no la veía. Y en esa fama, porque dice la palabra que la fama de Jesús se extendía por todas partes, y Juan solo estaba allí, encarcelado. Él no podía ser parte. Ahora, esa fama pudo haber venido de muchas maneras. Pudo haber venido a través de testimonios, pudo haber venido a través de detractores, de gente que hablaba mal, y a lo mejor eso le afectó. Todos nosotros estamos expuestos nuestros oídos a la fama de otros. Ya escuché a muchos diciendo, porque hay un tema ahorita bastante común en redes sociales, sé que no hay nadie que no lo haya visto, respecto al divorcio de uno de los prominentes hombres exponentes de la palabra en Latinoamérica. Y escuché mucha gente que dijo: si ellos se divorcian, ¿cómo no voy a aguantar yo? Sí, además, yo como, menos todavía. ¿Sabe por qué? Porque la gente escucha la fama, se alimenta de la fama, porque están aislados. Cuando usted está conectado, usted puede decir: eso no me va a pasar a mí, porque yo tengo un Dios que está conmigo, Él me da la sabiduría. Una cosa es alimentarse de la palabra de Dios y otra cosa es alimentarse de las noticias acerca de Dios. Usted no se alimente de lo que otros posteen en Facebook. Yo siempre digo esto: no se alimente de lo que otros posteen en YouTube. Y a mí me da dolor ver líderes que están compartiendo la fama que otros dicen sin conocer nada. Nunca dicen lo que ellos piensan. ¿Sabe qué tiene que escribir usted? Lo que usted ha recibido, lo que usted ha percibido, lo que usted ha vivido, lo que usted ha experimentado en la presencia de Dios. Eso es una palabra, eso comparta, diga: esto aprendí yo vi que mi Redentor vive, yo vi que Dios vive, yo vi que Dios es fiel, yo lo experimenté. Pero se ponen a compartir las noticias, la fama que otros dicen. Eso está malo. De la duda de otros es lo que se alimentan ellos. Usted no se alimente de la duda de otros.
Busque al Señor de madrugada, busque al Señor de mañana, búsquelo en oración, venga al templo, adoremos a Dios juntos. Y de lo que aprenda aquí, de lo que experimente de Dios, de eso háblele a sus hijos, de eso háblele a su casa, de eso háblele a sus compañeros. Porque la fe viene por el oír, no la fama. La fe viene por el oír, no lo que dice YouTube. La fe viene por el oír la palabra de Dios. De eso es lo que usted se tiene que alimentar. Usted escucha la palabra de Dios, usted va a tener fe. Usted escucha la fama que le dan a Dios, que le dan a los predicadores, que le dan a la iglesia, y usted lo que va a tener son dudas. Se lo repito, usted escucha la palabra de Dios y usted va a producir fe. Usted escucha la fama que hablan, que dicen de Dios, que dicen de los pastores, que dicen de la iglesia, y usted lo que va a tener son dudas. Usted va a decir: verdad, todos los pastores son pícaros. ¿De dónde lo escuchó? ¿De dónde lo escuchó? ¿Lo vivió o lo escuchó de la fama? Porque la fama llega por palabras equivocadas, llega con gente malintencionada, llega con noticias distorsionadas. Pero lo que usted vive en la presencia de Dios, eso nadie se lo quita. Lo que usted ha experimentado en la presencia de Dios, eso nadie se lo quita. Dios es fiel, Dios es todopoderoso, Él es santo, Él permanece fiel. Siempre su palabra no pasa. La duda viene cuando estamos aislados. La fe crece cuando estamos conectados. ¿Cuándo ha crecido más su fe? Cuando está conectado al cuerpo de Cristo, cuando está conectado con los hermanos, cuando adoramos a Dios juntos, cuando escuchamos la palabra juntos, cuando compartimos la palabra juntos. Nuestra fe crece. Cuando usted se desconecta y se pierde, entonces la duda viene. No se desconecte. Diga a la persona que está a su lado: no se desconecte. Dígale. Hay otra forma en que viene la duda, otra situación, y es esta. La duda viene cuando tenemos miedo. De nuevo, la duda viene, o le abrimos una puerta a la duda, en los momentos en que tenemos temor. Los miedos son una puerta para la duda. Ahora, ¿cuántos tenemos algún miedo? Todos tenemos algún miedo. Todos tenemos algún temor. ¿Por qué quiero enseñarle estas cosas hoy? Porque usted debe de ser consciente de sus temores. Vamos a ver, quiero que me escuche y quiero que me entienda esto que le voy a decir. Usted debe de ser consciente. Escúcheme, en el nombre de Jesús se lo digo. Usted debe de ser consciente de cuáles son sus temores y pedirle al Señor que le ayude a superar esos miedos. Porque esos miedos siempre van a ser una puerta para la duda. Usted puede tener una gran fe, pero en el momento en que tenga miedo de algo, va a ser una puerta abierta para la duda. Por eso aquí siempre estamos exponiendo a la gente a sus temores. Ya sea estar aquí, hacer algo, a tirarse de algo alto, lo que sea, a subirse a los juegos mecánicos. Hay gente que no pueden ver una cucaracha o algo. Enfrente sus miedos, porque en medio de los miedos viene la duda. Usted puede ser un David, un Sansón, un terrible, pero en el momento que le aparezca el miedo, se abre la puerta. No importa que sea una arañita, se le abre la puerta y la duda viene. Estoy hablando de cosas, pero en realidad me refiero a circunstancias. Y quiero hablarles de un pasaje, de una situación, de un momento en que Jesús pasó con sus discípulos y en el que Él les da una lección. Yo antes de esto lo había visto como una historia bonita, pero cuando estaba estudiando realmente Dios me mostró cuál era el objetivo de esto que sucedió. ¿Se acuerdan cuando Jesús multiplicó el pan y los peces y le dio a comer a más de 5,000 hombres? ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Y ya era tarde. Jesús le dijo a sus discípulos: váyanse, ya los alcanzo. Los discípulos se subieron a la barca y se estuvieron esperando a Jesús, pero Jesús no iba a llegar tan pronto en realidad, sino que, no sé, con algún objetivo Jesús los dejó que se quedaran ahí y Él se subió a orar.
Y pasaron las 6 de la tarde, las 7 de la noche, las 9 de la noche, las 10 de la noche, las 11 de la noche, las 12 de la noche. Y los discípulos con aquella hambre, sí es cierto que se había multiplicado, pero usted comió a las 5 y a las 10 ya tiene hambre, ¿o no? Bueno, será que solo a mí, ¿verdad? Con razón, dicen ustedes. Pues me imagino que los discípulos tenían hambre ahí, 10, 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, y Jesús no venía. Y estaban esperándolo. Y a eso de las 2 de la mañana se desata una tormenta, se desata un vendaval, y empieza la barca a moverse de un lado para otro, y empiezan a ponerse asustados los discípulos. Asustados los discípulos, entre ellos Pedro. ¿Quién era Pedro? Un discípulo de Jesús. ¿Quién era Pedro antes de ser discípulo de Jesús? Era un pescador. Ahora, entendamos algo, un pescador sabe de asuntos del mar. ¿Usted concebiría que alguien sea pescador sin saber nadar? Un pescador mínimo debe saber nadar, ¿o no? Es como que usted me diga, mire, conozco a un mecánico y lo lleva el carro al mecánico. Cuando usted le dice, aquí se lo parqueo, y el mecánico le dice, no, ponga la llave adentro. Y usted le dice, no, hombre, ahí le dejo las llaves. Y el mecánico le dice, es que yo no sé manejar. ¿Usted qué diría? Hombre, dame las llaves, ya me voy de aquí. Mínimo el mecánico debería saber conducir un vehículo, ¿sí o no? Lo mínimo que Pedro debería saber sería situaciones del mar, de nadar, de cómo salir del agua y cómo rescatar a una persona. Pero Pedro entra en pánico, porque la tormenta que estaba viviendo era fuera de lo normal. Ellos estaban asustados. Yo quiero que mire este video. Les quiero dar una recomendación: no me pongan el video en internet, porque por situaciones que no les puedo explicar ahorita, cuando nosotros ponemos un video de YouTube en internet, corremos el riesgo que nos cancelen la cuenta, porque esos tienen derechos a algunas cosas. Entonces lo van a ver nada más los que están aquí. Los demás se van a imaginar el video, nada más los que están en internet. Ayúdenme con el video. Miren este video. Subirle volumen si se puede. Mire ahí. Los que están en internet dicen, ¿qué estarán viendo? Porque no vienen. Ahora, esa es una tormenta. Les voy a describir en internet. Lo que estamos viendo es un barco en medio de una tormenta increíble. ¿Usted se imagina estar ahí? ¿Se imagina estar ahí? Mire ese barco, mire cuando sube, ve. Mire esas olas, mire esas olas. Uy, papayito, mire cuando va cayendo. Papayito. Mire eso. Ahora, yo quiero llevarlos a la palabra ahora. Déjenme el video. Usted se imagina las 3 de la mañana. Dice la Biblia que son las 3 de la mañana. Y están los discípulos en el barco esperando a Jesús todavía. Jesús les dijo, váyanse adelantito, ya los alcanzo. Y son las 3 de la mañana y Jesús no ha llegado. Y ellos están ahí con hambre y ahora con miedo en medio de esa tormenta. De remate, a las 3 de la mañana aparece un hombre con una luz resplandeciente caminando en medio de las olas, así, ¿verdad? Pero el hombre viene caminando así. Y cuando lo miran en medio de la tormenta, así brisados. Ahora, ahí usted puede ver las olas. Yo le estoy hablando que eran las 3 de la mañana. Usted sentía, escuchaba el rugir de las olas, pero no podía verlas. ¿Sí o no? Y mira a un hombre que viene una luz con una silueta de un hombre. Ellos no distinguen quién es. Y empiezan a gritar. Yo no sé cómo gritan los pescadores, pero quiero decirles que yo he visto machos que cuando gritan de miedo, yo la he visto y da risa. He visto hombrotas así como, pero cuando gritan, ay Dios, dan una risa, ¿verdad? Yo no sé cómo gritaron ellos, pero que aquel hombre que iba caminando le dijo, hey, tranquilos, soy yo, Jesús. Y les dice Jesús, tranquilos, les dice, no tengan miedo. Ja, 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 ja. Es un chiste. ¿Cómo usted va a estar ahí, agarrado así, de un tubo? Y aparece que mira una ola que le cae de gorro así, ¿verdad?
Y le aparece aquel hombre ahí caminando sobre el agua como un fantasma, porque ellos pensaban que era un fantasma. Y les dice: no tengan miedo. Y usted: bueno, sí. No, seamos honestos, ¿se le quita el miedo? No, ellos tenían miedo por eso. Y le aparece un hombre, tenían el doble de miedo. Pero Pedro era loco. Este tipo era, decimos aquí en Honduras, está sobado. Y dice: está bien, Jesús, ¿sabes qué? Hagamos algo, pues vaya. Si vos sos Jesús, decime que yo vaya y camine así como vos venís caminando. Y le dice Jesús: venite pues, mijo, venite. Y le hace Pedro. Pero ya en ese momento Pedro sale confiadamente. Se le olvida la tormenta. Se le olvida el movimiento del barco. Tú imaginas quererse bajar así y el barco moviéndose así. Pero Pedro logra salirse y empieza a caminar hacia Jesús en medio de las olas. Mire ahí. ¿Se imagina caminar ahí? Empieza a caminar hacia Jesús. Pero dice este versículo, no me quiten el video. Dice este versículo, Mateo 14:29. Dice: sin vacilar, Pedro salió por la borda y caminó sobre las aguas hacia Jesús. Pero al percatarse de lo que hacía y de la inmensidad de las olas que se le echaban encima, sintió miedo y comenzó a hundirse. Y gritó: Señor, sálvame, dijo Pedro horrorizado. Quedemos en un asunto. ¿Caminó Pedro en el agua, sí o no? Sí, caminó. ¿Cuándo dejó de caminar sobre las aguas? En el momento en que tuvo miedo, se empezó a hundir. ¿Cuándo? En el momento en que tuvo miedo. Diga conmigo: en el momento en que tengo miedo, se acaba el milagro. Diga conmigo: en el momento en que tengo miedo, se va lo sobrenatural. Dios puede hacer algo grande, poderoso, pero en el momento en que viene el miedo, se ve el milagro. En el momento en que viene el miedo, se abre la puerta para la duda. ¿Y cómo? No puede haber o hay duda o hay fe. Con la fe Pedro caminó. Con la duda Pedro se hundió. Se lo repito: con la fe Pedro caminó. Con la duda Pedro se hundió. Dios puede hacer cosas grandes en su vida. Y usted podría hacer cosas imposibles. Y quiero repetir esta palabra: cosas imposibles con fe. Pero cuando abrimos la ventana al temor, entonces la duda se mete. Y cuando hay duda, nos empezamos a hundir. Y esto es impresionante. Mire bien esto. Yo aprendí aquí algunas cosas. Que en medio del temor se prueba la calidad de fe que tenemos. Hay gente que dice, usted le dice: hermano, ¿usted tiene fe? Ay, hermano, yo tengo una fe invencible. Yo le digo: póngase en un sitio de temor y yo le voy a decir si su fe es buena. Mire lo que dice Mateo 14:31. Ayúdeme con el versículo, por favor. Jesús, tendiéndole enseguida la mano, lo sujetó y le dijo, ¿cómo le dijo? Qué débil es tu fe, porque has dudado. Jesús está caminando sobre el agua y ve a Pedro hundirse. Pedro se está hundiendo y Jesús lo agarra de la mano y le dice: tranquilo, papá, tranquilo. Ahora le queda viendo los ojos y le dice: me has demostrado que tu fe es débil. O sea, sí tuviste fe para salir, sí tuviste fe para caminar, pero tenés una fe débil. En otras palabras, no solo debemos de tener fe, sino que usted necesita tener una fe sólida, fuerte. Una fe débil no le ajusta para salir en los problemas. Una fe débil no le ajusta para salir de las circunstancias difíciles. ¿Cuántos están en una circunstancia difícil hoy? Quiero decirle algo: una fe débil no le ajusta. Jesús le dijo: qué débil es tu fe, ¿por qué has dudado? Le dijo.
Ahora, usted dice, ay, Jesús, ¿cómo no iba a decir eso si Jesús era experto en caminar sobre la mar? Ahora, después pasamos al siguiente versículo, por favor, el versículo 32. Luego que le dijo eso, dice que subieron a la barca, lo agarró Jesús, subieron a la barca. Imagínense cómo estamos ahorita en medio de una tormenta, en medio de una tempestad. Pero cuando agarra Jesús a Pedro y suben al barco, se calmaron las aguas instantáneamente. Instantáneamente. ¿Me está entendiendo? ¿Cómo estaban abajo? Las olas, sí, el barco, el que les caía de gorro. Y Jesús le dijo, qué débil es tu fe. Y cuando ponen el primer paso en la barca, paz. Y yo me preguntaba, le decía, Señor, espérame, ¿por qué no pusiste las aguas tranquilas para enseñarle a Pedro y decirle, mira, papito, vení, ve, así se camina en el agua, mira, tranquilo, no tengas miedo, mira que está tranquilito, ¿verdad? Mira, dale, paso 1, paso 2, paso 3. Ahora dale vos solito, ahí va, dale. Es que Jesús no hizo eso. Yo pregunto, ¿por qué Jesús no le enseñó a caminar en el agua, en lo tranquilo? ¿Por qué Jesús no le enseñó a ver un milagro si el fin era un milagro? ¿Por qué los milagros no se ven en la calma? Hay milagros, escúcheme bien esto. Hay milagros, aprendas esto es increíble. Hay milagros que están diseñados para ser vistos solo en medio de la tempestad. Ese milagro Dios lo pudo haber hecho en la calma. Pero hay milagros que Dios va a hacer y te los va a mostrar solo en medio de la tempestad. Entonces mire, yo me imagino que ellos estuvieron diciendo ahí, ¿verdad? Como a las 2 de la mañana, cuando empezaban a ver las olas que se movían, y Jesús no vino, qué barbaridad, y por la culpa de Jesús, y a rato lo estamos esperando y Él no viene y se les caía el barco así, y ¿por qué no vino? Qué barbaridad. Ahora, Jesús quería hacer algo, y esto me lo imagino yo, no es algo que dice la Biblia, es algo que entre yo y Dios, no lo enseño como una doctrina, pero yo me imagino que Jesús quería aprovechar la circunstancia para sacar una lección y enseñarle a Pedro que hay milagros que están diseñados para ser vistos en medio de la tempestad. Jesús esperó que se levantara la tempestad para llegar en el preciso momento de la tempestad y enseñarle a Pedro que hay milagros que se encuentran solo en medio de la tempestad. Podría concluir en algo, que hay situaciones y tempestades que se levantan en tu vida, en tu casa y en tu familia, que parece que son la culpa de Jesús, que parece que son la culpa de Dios, pero que Dios las permitió para enseñarte en medio de la tempestad a caminar sobre las aguas. Para enseñarte que en medio de la tempestad, cuando todo el mundo dice, no, de esas no salen, papadito. Yo me imagino a los guardianes de la bahía allá viendo con binoculares diciendo, uy, no los alcanzamos, no, pobrecitos, de esas no salen. Y así hay mucha gente que te queda viendo y te dice, no, de esa no se levanta, de esa no sale. Pero cuando usted enfrenta su miedo, enfrenta su temor y saca la duda, entonces su fe se va a reavivar en medio de esas circunstancias, y en medio de esas circunstancias usted va a ver un milagro. La gloria de Dios se manifestará en su vida. Ahora, en medio de esa tempestad, usted puede dudar y puede hundirse, pero el diseño de Dios no es que usted se hunda. El diseño de Dios es que usted saque lo mejor de su fe en medio de su temor, en medio de su miedo, para que cuando llegue ese momento su fe esté reforzada. Usted tiene que prepararse. Le voy a explicar algo. ¿Quiénes de ustedes van a viajar esta semana? ¿A usted tiene miedo? No le voy a decir nada, tranquilo.
Bueno, usted va a viajar esta semana y va a salir en su vehículo. ¿Qué va a hacer esta semana antes de irse? Si usted va a salir, hermano Moncho, ¿qué va a hacer antes de irse en su carro? Se va a preparar. Va a revisar que el vehículo tenga agua, que tenga suficiente aceite, que las llantas tengan suficiente nivel de aire. ¿Sí o no? Usted se prepara. Tener dinero para combustible. ¿Dónde va a desayunar? ¿Dónde va a abrir la burrita con frijolitos, quesito, huevito? ¿Dónde nos paramos? Yo eso es lo primero que digo, hermano. ¿Dónde vamos a desayunar, Linda? Dice Linda, vamos en ayuno. Yo le digo, no voy. ¿Usted se prepara, sí o no? Se prepara. Y, mire, voy a volver al mensaje que se me olvida cuando hablo de comida. Fíjese, espérenme. Van a pensar que no ayuno. No testifica la panza, ¿verdad? Mire, escúcheme esto. Debemos de ser conscientes. Escúcheme, por favor. Debemos de ser conscientes de los temores que están escondidos en nuestra vida. Usted debe de identificarlos. Usted debe de darse a la tarea de sentarse un día en la presencia de Dios, pedirle al Espíritu Santo que le ayude a discernir su corazón, como decía David. Señor, escudriñame todo, cualquier cosa, dame una radiografía espiritual. Y usted tiene que encontrar en la presencia de Dios, con la luz de la presencia de Dios, cuáles son sus miedos, dónde está su temor. ¿Por qué? Porque donde esté su temor, ahí va a estar la debilidad de su fe. ¿Me está escuchando? Donde está su temor, allí va a estar la debilidad de su fe. Si algún día le sucede lo que usted teme, ese día, si su fe no está preparada, si su fe no está reforzada, ese día usted se va a hundir. O ese día usted va a caminar y va a atravesar el mar en victoria. Dependiendo. ¿Cómo? Si se prepara. Hay gente que dice, cuando empiezan a hablar de muerte, y dice, ay, no, ese tema no hablemos, por favor. Ese tema no hablemos. Con mis hijos hablamos, con Linda, nos hemos sentado muchas veces y hemos hablado con ellos. Hijos, ¿qué va a pasar si papá se muere primero? Isabel, dice Fernando, no, yo me quedo con la compu, dice Fer. Pero ellos hablan de una manera así como tranquila. O sea, ¿por qué? Les hemos enseñado como padres de que esas cosas son naturales, que pueden pasar o no pueden pasar. ¿Qué pasa si se muere Linda primero? ¿Qué pasa? Sí, usted debe de reforzar las áreas de su vida en donde tenga temor, porque cuando esas áreas lleguen y usted esté lleno de temor, su fe se va a ir y la duda va a entrar. Y cuando su duda entre, no importa qué poderoso fue antes, no importa los milagros que vio antes, cuando llegue la duda, se va a hundir. Identifique cuáles son sus temores. Enfrente los temores. Hable de esas cosas que le tiene temor y dígale a Dios, ayúdame por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. Ayúdame a enfrentar este miedo que tengo sobre esto. Y el día en que llegue, yo pueda, como Pedro, a cruzar las aguas, pero no hundirme, sino llegar hasta que toque tu mano, mi mirada fijamente en tus ojos. Sí, voy a sentir el viento, sí, voy a sentir la brisa, sí, voy a sentir que el agua me mueve, me tambalea, pero mi vista estará fija en Jesús. Serán 2 metros, 5 metros, 10 metros, 100 metros, pero si yo tengo mi mirada en Jesús, yo voy a llegar y no me voy a hundir, porque la puerta está cerrada para la duda. Mi fe se acrecentó, mi fe está reforzada, mi fe está ahí, y yo miraré mi milagro. La duda que usted no supere, el temor que usted no supere, será una duda que triunfará en su vida para fracaso suyo. Los temores que usted supere serán una puerta cerrada para la duda y será una victoria para su fe en Cristo Jesús. Usted saldrá más que victorioso, más que vencedor. Alguien le puede dar palmas al Rey.